Hola, hola, hola guys, it's me and I am, what was that? So, I have decided to finally do what 500 million people have already done on their channels, but I have not. I guess because of nervousness and pure fear. So, I'm going to today be doing my first makeup video in Espanol. So, it is, you know, if you haven't done it or whatever, it is kind of nerve-wracking because everyone always has an opinion on how you speak Spanish and all that stuff. So, just a little background about me. I was born here in New York, the United States of America, but I am the daughter of two Puerto Rican parents. My mother and my father were both born, bred, and raised in Puerto Rico, and then they came here in their teens or younger age, I believe. That's where they met and mingled, and here came yours truly. So, although I am American, I am also very proud to say that I am Puerto Rican. I have Puerto Rican blood in my genes. So this does not make you any less Latina or Spanish or Latino or whatever it is you say. I know that there's a lot of people out there that make other people feel that way, but that is entirely not true. Be proud of where you come from. Be proud of who you are. So I do read, write, and speak Spanish fluently, I like to say. Most of my job entails me to do a lot of translating. So yeah, I think I'm pretty good at it. Every Spanish dialect is different, so obviously some words or phrases that I use might sound a little different or be a little different or whatever, as far as accent and everything like that. So, no judging, just listen and have fun. I'm going to try to do the best that I can. It's so funny because you can just so fluently speak, and then when you're on a kind of like on demand to do it like I am gonna do right now, I kind of feel like I'm gonna forget some things or get nervous and like have a blank brain. So just for my reference, just in case I need it, I did find some type of list where they have like Spanish phrases or whatever. So just in case something happens and I have some sort of brain fart, then I'll go in there. But I'm just gonna speak and act how I usually speak and act. And if you're Puerto Rican, you're definitely gonna understand where I'm coming from. And if you're some type of Spanish, you'll get an idea where I'm coming from. So yeah, just sit back and relax, and I'm going to be pretty much doing an everyday makeup look that I do a lot, which is why they call it an everyday makeup look. So sit back and relax, and here we go. Hola, 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 me llamo Joana y a mí me encanta el maquillaje. So, si estás interesado a lo que voy a hacer, pues sigue viendo este video. Vamos a seguir primeramente antes de poner base de maquillaje. Me gusta poner un primer, y el primer lo que hace es que te prepara tu piel para poner maquillaje. Hay gente que no lo hacen, hay gente que sí lo hacen, gente que lo necesitan. Yo voy a poner este porque mi piel es bien grasoso, mayormente aquí que lo llamamos en el zona de T o Z-T-Zone. Y bueno, aquí estoy aplicando el primer en mi cara. No mucho aquí por la mejilla porque aquí yo estoy bien mayormente, pero lo voy a poner aquí mayormente acá arriba, aquí en la nariz, aquí también. Esperando que no me venga el grasoso la cara durante el día. Y bueno, voy a esperar que esto se me seque y después voy a poner el base de maquillaje. El base que estoy usando, que voy a usar, viene de Too Faced, y esto es el Too Faced Peach Perfect Matte Comfort Foundation, y esto es en el color Snow o Nieve, y ese es el color que pongo yo. Voy a mojar el Beauty Blender o el blender de Beauty, lo que ustedes lo van a llamar, lo voy a poner en la cara. Ok, so esto viene como una pompita, voy a poner como 2 pompas y voy a usar mi blender y lo voy a poner aquí. Déjame prender, ay Dios mío, el espejo de aquí, y voy a empezar aquí a poner mi base. Ay, hoy va a ser un buen lindo día. Voy a salir con el esposo mío y vamos a ir por allá, como dice el puertorriqueño, o como dice mi papá, dándole cantazo. Y voy a dar dándole cantazo allá afuera
y voy a seguir de aquí. Quisiera saber dónde ustedes vienen, de qué país vienen, de Guatemala, de Puerto Rico, de República. Mi esposo viene de Honduras, él es hondureño y pues me casé con un hondureño. Ya cumplimos 2 años de casado la semana pasada, ya estamos 2 años, no lo he matado todavía. Él está muy bien. Ok, bueno, ya me puse el base. Me veo como una fantasma. Pero está todo bien. Estoy tratando de no decir it's okay, porque yo sé que este video está en español. So, tengo que decir, pero está bien. También me gusta poner base en los labios, porque cuando uno pone labial o brillo, lo que sea, entonces el color se ve más vibrante. Eso es opcional o es personal para la persona si le gusta hacerlo o no. Pero de todo modo, anyway, voy a ponerme las cejas. Tengo cejas, pero están un poco, tú sabes, están un poco como muriéndose ahí, como digamos. Entonces voy a ponerme un poco de palmada de cejas que viene de Anastasia Beverly Hills. Y esto es el color taupe. ¿Cómo decir en español? Taupe. So, yo me hice las cejas ayer, por fin. Porque he estado yo bien ocupada con cosas. Pero aquí vamos a empezar. A mí me gusta hacer las cejas, dependiendo algunas veces. Muchos días de empezar de aquí mayormente. Muchos días que lo paso poniéndolo de acá. Porque cuando lo ponen aquí al medio, por afuera, entonces uno puede ver más o menos si uno necesita poner más pomada o menos. Y desde ahí me gusta a formar la ceja, poner un poco más de color. Y bueno, yo sé que mucha gente, bueno, no sé de ustedes, pero mucha gente que me preguntaron a mí, no estoy mezclada con nada. Hay gente que creen que soy, por falta de una mejor palabra, blanca. O sea que americana, como italiana o algo así. Yo no soy italiana, no soy judía, no soy rusa. No tengo nada mezclado. Bueno, soy blanquita porque soy blanquita. Mis padres son claros. Mi mamá, ella es más blanquita, como quien dice, que mi papá. Mi papá es un poquitito más, ay Dios mío, ¿qué es esa palabra? Trigueño, un poco más trigueño. Mami un poco más clarita. Y así pues yo me veo un poco más como a mami. Y todos somos así. Mi hermana también, bueno, ella un poco más, ella tiene más color que yo también, pero mi hermana también es clara. Mi sobrina, ella, bueno, tiene más color, porque el esposo de mi hermana es dominicano y él es bien tostado. Entonces él tiene un poco más de color. Ay, esta pomada está un poco viejo. Está vieja la pomada esta, Dios mío. ¿Qué diacho estoy haciendo aquí? Pero eso está bien. Yo lo arreglo con, ¿cómo se dice? Disimulador. Que se va, uno lo usa para cubrir, obviamente. Pero también se puede cubrir aquí cuando hace un error de las cejas. No hice mucho, ni se nota, a lo menos que yo diga algo, pero vamos a seguir por ahí. Yo sé otra cosa que la gente me han preguntado, ¿dónde aprendí a hablar español? Porque obviamente mayoría de las personas o los niños aquí o los jóvenes aquí, pues mayoría no saben español o saben bien poco el español. Yo le doy gracias a Dios que mi mamá y mi papá me enseñaron el español. Yo viví en una casa hispana. Ellos me hablaban en español en la casa, aunque yo les respondía en inglés, pero ellos obviamente me entienden y ellos lo hablan también con un acento. Y ellos me enseñaron a leer en español. Mami, cuando ella era pequeña, ella me hacía
leer la Biblia en español. Pues somos cristianos. Entonces cuando yo era pequeña, pues ella me hacía leer la Biblia en español, y así yo poco a poco empecé a aprender a leer en español. Y bueno, con el tiempo, como uno va leyendo en español, pues mira, maquillarse y hablar es difícil. Tengo como un peo cerebral, que sé yo ni qué. Pero de todo modo, bueno, así aprendí yo. También íbamos a una iglesia hispana, entonces escuchando español en la casa, escuchándolo también por televisión en la iglesia. Y bueno, con el tiempo y todos esos años uno se va poniéndose más grande y creciendo, y bueno, se abre la cabeza, como quien dice, y uno va aprendiendo más de cómo hablar la idioma. Y pues le doy gracias a Dios que ellos me dieron esa oportunidad, ese honor de hablar la idioma de nuestra familia, tú sabes. Y bueno, siempre digo, si pueden, si tienen la manera de hacerlo, aprenda tu idioma. Si eres hispano, tú sabes. Bueno, es tu opción, es lo que tú quieras. Al final nadie te puede forzar, pero yo recomiendo hacerlo porque tus opciones, las oportunidades que te dan crecen. En el trabajo donde estoy yo, donde trabajo por abogados, pues obviamente yo traduzco también, porque hay muchos clientes que son hispanos y hay muchas cosas que no entienden. Y bueno, ahí estoy yo para traducir. Y eso es mi historia. Ok, por disimulador o cubre de ojo, que es lo más fácil que uno lo puede decir. Yo sé que se ve horrible ahora, pero es porque lo uso demasiado. Esto es de e.l.f. y esto es el e.l.f. 16 Hour Camo Concealer, y esto es en el color Fair Warm. So, lo voy a poner. Esta es bien clarita, bien clarita. Yo lo que voy a poner es un poquito aquí para alumbrar un poco. So, eso es lo que voy a hacer ahora. ¿Dónde está mi espejo? Aquí yo voy. Ay. Boom, 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 boom. Y eso es literalmente lo que voy a usar, porque es demasiado. Este formular es bien grueso. Entonces nada más necesita un poco. Tú no tienes que usar bastante, como que digamos un poco puede cubrir todo esto hasta acá y también encima de aquí. Me encanta demasiado. So, si está buscando uno nuevo, pues busca el de e.l.f. 16 Hour Concealer. Garantizo que te va a gustar. Ahora voy a coger el Beauty Blender y lo voy a ponerlo aquí, empezar de mezclarlo aquí en la piel. Tú ves cómo se ve que está alumbrándose. Después de yo hacer un poco más, también lo voy a poner aquí, porque voy a usar también esto para el primer de los ojos, ya que no tengo uno. Recomiendo que usted tenga un primer de los ojos para su como quien dice, para tu sombra. Ay, te dije que me iba a empezar de olvidarme de cosas. Tengo un calor aquí con los 1000 luces que están aquí, Dios mío. Pero anyway, de todo modo, lo voy a poner aquí y aquí encima. Y se ve muy vibrosa, como si hay muchas luces, mucho efecto, pero no hay nada, porque el maquillaje y las luces que me están dando un calor brutal. Pero voy a seguir por aquí. Después poner un piquitito, un poquitito aquí en la nariz, aquí abajo acá, y aquí un poquito nada más. Ok, ahora voy a usar mi polvo, y esto es de Wet n Wild. Es grandote, como tú puedes ver. Es Wet n Wild Photo Focus Translucent. Este polvo no tiene color de ninguna clase.
Y voy a coger mi Beauty Blender otra vez y lo voy a poner un poco acá abajo para que caiga todo en su lugar, para que todo se seque bien, se vea bien debajo de los ojos y para que no salgan líneas del maquillaje que estoy poniendo acá abajo. Esto lo voy a poner en su orden. También lo voy a poner en la oreja aquí. Me gusta ponerlo acá arriba también, donde están las cejas. También acá abajo. Y también aquí. Si usted no tiene piel tan grasoso, no lo tiene que hacer. Esto es una opción. Pero a mí me gusta hacerlo. Porque se ve el piel muy, ¿cómo se dice? Brillante, muy radiante. Y ahí. Ok, so, vamos a hacer los ojos ahora. Como esto es un look de todos los días, yo no voy a hacer nada complicado. Te voy a enseñar las paletitas que yo uso casi todos los días porque de verdad me encantan. Quizá tú lo has visto en otro video, estoy casi segura que ustedes lo han visto. Estos son también de Wet n Wild y estos son las paletas. Yo creo que estas paletas son de la colección Flights of Fancy y todavía lo están vendiendo. So, si usted está interesado en estos colores, pues lo tienen en su sitio de web. En las tiendas no estoy segura porque hace muchísimo tiempo que están de venta estos paletas, pero ellos tienen un montón de diferentes paletas en su sitio de web. So, conéctate ya, conéctate ya. Ok, so yo voy a estar usando los tres. Voy a hacer, déjame ver, voy a usar esto primero para el color, simplemente para cubrir aquí y para hacer transición. Es importante de tener un color de transición. También voy a usar esta brocha aquí que viene de Morphe. Esto es la Morphe M441 y lo voy a poner en este color aquí. Esta paleta es, ¿dónde está el nombre? Esta es Flock Party. Si estás interesado en los colores, pero simplemente voy a usar un color aquí que es esta y lo voy a usar para una transición maná o nada más. Lo voy a poner aquí y no es nada complicado, nada más lo está poniendo, aplicándolo aquí, arriba, aquí, empezando aquí y yendo arriba hacia el huesito de la ceja. También voy a hacer lo mismo en este ojito acá. Y esto tú lo vas a coger un montón de tiempo porque esto no coge mucho. Y así lo va a hacer. No tiene que hacer mucha fuerza tampoco en el color, porque esto simplemente es para poner un poquitito de color nada más. Me acuerdo cuando me casé con mi esposo y yo le decía, oh, deme eso nada más. Y tú sabes, nosotros decimos nada más. Entonces él dice, nada más, no es nada más. Y bueno, es nada más, pero nosotros decimos nada más. Y bueno, cogió un poco de tiempo para nosotros, pero le doy gracias al Señor que ya nos hemos acostumbrado a cómo hablamos, a qué decimos y cosas así. No fue fácil al principio. Pero todo está ahora, le amo a él muchísimo, muchísimo. Voy a empezar con esta paleta. Ahora esta paleta es Hasta la Costa Baby, ese es el nombre de esta paleta. Y nada más voy a usar este color. También lo voy a usar de transición porque es un poco más oscurito. Y eso es lo que yo quiero hacer, como un gradiente en el ojo. Voy acá un poco más bajito para que tú veas que el color está saliendo ya. Por favor, déjame saber si quieren que yo haga más videos en español. Si hay alguien que es hispana que está viendo estos videos. Yo sé que la mayoría de los videos que hago son en inglés, obviamente. Pero si quieren que yo de vez en cuando haga algo en español, pues yo lo puedo hacer también. So, mira qué fácil. Esto es porque me gustan estas sombras, porque son, olvídalo, salen tan
nice, tan bonitos salen el color. No salen con fallo ni nada así. Tú no ves nada que se está cayéndose ni se está haciendo como un revolú en la cara, ¿entiendes? Y me gustan demasiado. Y son baratos estos colores. Estas paletas son baratos. Tú lo puedes encontrar, creo que son $4.99. Hay otros que son como $6 o $7.99. Son bien económicos y eso es otra razón que a mí me gusta Wet n Wild. Y también la calidad de los productos han subido más que antes, porque antes Wet n Wild, mira, voy a ser honesta, fue una porquería Wet n Wild en su tiempo, pero ahora parece que se están despertándose en términos de calidad y eso, porque ahora en estos tiempos que están poniéndose más modernas y hay más marcas que están saliendo con maquillaje increíble y que están económicos, entonces Wet n Wild, bueno, parece que ellos brincaron en el carro, como quien dice, dijeron, bueno, vamos a empezar a hacer algo más económico, o sea que no más económico porque ellos siempre eran económicos, sino que hacer la calidad un poco más mejor. Ok, so aquí tengo el base aquí del color. Y ahora yo voy a ir en la tercera paletita, que es Stop Ruffling My Feathers. Esta es la otra paleta. Mira, tan horrible, se ven horribles, están sucísimos, están de todo, pero es porque me gustan demasiado. Y creo que esta paleta la uso más que los otros dos, para que tú veas, porque estos colores son muy neutrales y se puede usar todos los días. So, con un bla bla bla, con un de esos más pequeños, oye, de vez en cuando tú me vas a escuchar decir de eso, porque de eso para nosotros es como vaina de los dominicanos. Entonces de eso es el término boricua de vaina de los dominicanos. So, voy a usar esta brocha que es un poquito más pequeñita y lo voy a usar ahora. Esto es el Morphe R39 y voy a usar este color que todavía es un poco más oscurito y lo voy a poner aquí un poco más para tener un poco más de color. Ok, so este color, mira, para que tú veas el color, tú ves. Y lo voy subiendo aquí como un ángulo así para que tú veas. Ajá. Ahí va el otro. Y ahora voy a hacer lo mismo, poner un ángulo aquí. Y después voy a coger una brocha limpia, o sea, la brocha que yo estaba usando antes con los colores más claros. Y lo paso un chin aquí arriba para que se ve más mezclado todos los colores, se ve más limpio. Y si hay una línea que se ve horrible o demasiado de fuerte que se ve, pues tú coges la brocha que estaba usando antes, o puedes usar una brocha limpia y pasarlo, que es lo que yo voy a hacer ahora, simplemente para estar segura que todo se ve bien mezclado, que nada se ve tan oscuro en color, que no esté líneas que están muy duras, como digamos. Y aquí lo hacemos nada más así, pero no lo haga muy duro, porque entonces los colores se van a mezclar demasiado y después no va a poder haber la transición entre los colores. So, ten cuidado como usted mezcla los colores, no lo va a hacer tan duro así, no es necesario. Ok, so lo que voy a hacer yo ahora, voy a usar este color aquí. Yo iba a usar como un azul porque la blusa que tengo tiene azul, pero no sé, como me estaba llamando este color un poco más, y este color me gusta demasiado porque siempre lo estoy usando. Nada más voy a usar mi dedito pequeñito y lo voy a ponérmelo así, que tú veas el color. Tú puedes usar una brocha si quieres, pero el color no va a salir tan dramático como si uno va a usar el dedo. Tú ves cómo se ve el color.
si lo hago así. También lo voy a usar, lo voy a poner en el otro ojo también. Eso ya me lo puso en los dos, ¿cómo se llama? Párpado. Yo creo que se llama párpado, ¿verdad? Ok, so lo que a mí me gusta también hacer es porque como tengo uña, el dedo no, o sea la uña no me permite a poner todo el color aquí adentro de la esquinita. So, lo que a mí me gusta hacer es coger un Q-tip así. Y esto tú lo puedes encontrar en cualquier farmacia que tiene ese puntito. Y esto se lo usamos más para el maquillaje que más que nada. Y lo voy a poner un poquitito de color para que tú veas dónde está ese color. Ahí está. Y nada más voy a poner un poquitito. No está enfocando, ahí está. Y nada más lo voy a poner aquí, en la esquinita del ojo, aquí. Para que cubre todo eso. Y algunas veces me gusta coger un poco más de color y poner un poco más aquí para estar segura que tengo todo cubrido. Y después voy a poner, ¿qué pongo después? Delineador de ojos. Este video me está haciendo trabajar. Ok, so ya terminé con esa paletita. So, ahora lo que voy a hacer es eso mismo. Oh, déjame sacar el polvo que tengo en la cara. Lo voy a sacar ahora con este rosa que tengo aquí, que también es de Morphe. Una edición limitada. Es el Morphe RG8. Y voy a sacar el polvo que tengo aquí en la cara, para que me vea más como gente. Sacar todo el polvo de aquí. Y todo se ve bien, bien, bien limpio. Ya. Y tú sabes, en este punto, si tú quieres, tú puedes poner delineador. Es tu opción si tú quieres. Yo puedo dejarlo así. Pero yo voy a poner delineador porque a mí me gusta. A mí me gusta. Yo voy a usar de Kat Von D, que es uno de mis favoritas, el Kat Von D Tattoo Liner, y esto es en el color Trooper Black, y esto es uno de mis favoritos, y yo puedo usar un montón y siempre vuelvo para atrás a Kat Von D, porque de verdad que me gusta como sale, me gusta el color, me gusta el formulario, me gusta todo como sale. También me gusta el puntito, que es bien finitito, y a mí me gusta hacer las líneas finititas. Y bueno, lo voy a hacer ahora fuera de la cámara, mija, porque yo no lo puedo hacer. Que tengo ahí una que yo hice, voy a terminar la otra. A mí me gusta hacer la línea primero. Yo sé que hay mucha gente que le gustan hacer la línea primero en el párpado y después hacen la línea, pero yo soy en reversa. Quizá porque también soy zurda, y como soy zurda, pues yo hago las cosas diferentes. Y bueno, a mí me gusta hacerlo así. Puede ver. Oh. Ok, so ya terminé con eso. Ahora voy a poner esto que es delineador, así se dice. Oh my god. Delineador. Voy a poner delineador en los ojos acá abajo, para que los ojos se ven más llenos, se ven más con volumen. Esto es opción personal, porque a no todo el mundo le gusta hacer esto. Lo tiene que hacer con mucho cuidado también. Y bueno, esto también es de Kat Von D. Yo creo que ella es la única que tiene un formulario así y una brocha así. Y bueno, se me hace un poco más difícil hacerlo así, el ángulo, pero voy a hacer así.
con mucho cuidado coger después ahora coger a mi abaniquito aquí y lo voy a poner para que seque el ojo. Y después voy a hacer el otro ojo. El otro ojo. Ok, so hice uno. A mis ojos le gustan a llorar. So tengo que coger un Q-tip de nuevo y ponerlo para aquí en el ojo. Porque si no el color, el negro que pongo, se baja aquí abajo. Porque el ojo siempre se está llorando. Ojos estúpidos que tengo estrés. Ok, so yo iba a ponerme pestaña, pero no creo que me voy a poner pestaña o eso. Yo voy a coger mi rizador de pestaña, que está sucísimo también, y lo voy a poner aquí para hacer mis para rizarlos un poco. So, esa es una. También estoy tratando de no poner demasiado porque, o sea, no poner pestañas tanto porque me estoy notando que las pestañas reales mías se me están cayendo. Y bendito, yo lo que tengo son 2 o 3 un día regular, imagínate cuando me pongo pestañas. Pero voy a usar esta máscara, que esta máscara es de Kat Von D, que es nuevo, acaba de salir y se llama Go Big or Go Home. Estoy pensando de hacer un video en este producto, pero por ahora me está sirviendo bien. No sé si alguien está interesado de yo hacer un video. Pues me digan si hay un producto allá por ahí que ustedes quieren ver lo que yo pienso de un producto. Pero anyway, voy a poner esta máscara y voy a dejar mis pestañas que respiren un poco. no voy a poner pestañas hoy. Ok, mientras eso seca me voy a poner contour. No sé cómo se dice eso. Contour. Ok, so vamos a usar bronceador. Y voy a usar de esta paleta el de Cover FX. Y voy a usar, ¿qué brocha tengo aquí? Voy a usar esta brocha otra vez de Morphe. Esta es la Morphe E4. La voy a poner un poco en la cara. Y se ve el ángulo que está formando. Okay. Ahora voy a ponerme un poco de colorete. A ver qué colorete tengo ahí. Bueno, yo voy a usar esta misma, lo que está aquí. Este color. Con la misma brocha lo voy a poner. Un poco nada más. Un chin. Porque este colorete tiene mucho color. Y no quiero poner demasiado porque después me voy a ver como una payasa. Ok, creo que se me está muriendo la cámara ya. Pero ya estoy acabando, Ya, que me salió de aquí. Ok. Voy a usar este iluminador que viene de Dior. No sé, no tengo una opinión todavía porque esta es el Dior Nude Luminizer y este es en el color, ¿qué color es este? Yo creo que es como un rosado, algo así. Ay, Dios mío. Oh, Pink Glow, sí, glow rosado, pero I don't know, no estoy segura si me gusta o no. Porque siento como tengo que sacar mucho para que se ve. Entonces para mí no es mucho como un brillo, es más como iluminar, como se ve como más iluminado, pero no hay como un brillo, como quien dice. Y bueno, a mí me gusta el brillo. No que lo odio ni nada así, tú sabes, todo el mundo tiene su opinión. Pero si a uno le gusta más natural o algo así, pues esto es mejor para ti.
un poco caro, es $48 creo. So, no sé si me voy a quedar con él. No sé de verdad todavía, pero lo voy a usar hoy. Aquí. Ay, I don't know, yo no sé de verdad. Hay días que me gusta demasiado, hay días que se ve bien nice. Como hoy lo estoy usando que era en Beauty Blender mojado, entonces como lo uso un poco mojado, pues el color sale un poco más, ¿entiendes? No se ve horrible, pero a mí me gusta un poco más de iluminador, pero está bien. Voy ahora a poner el resto del polvo que tenía aquí de Wet n Wild. Y nada más voy a coger un poquitito para acabar la cara. Para aquí, la nariz, acá abajo. Solamente aquí donde se sale la grasa o lo que ustedes lo llaman. Ok, y déjame ver, por último voy a usar de labial, y esto viene de la nueva colección de Sephora, de Moschino by Sephora, y esto es el color, esto es uno de los colores, un set de 5, yo creo, 5 colores. Esto es una que me gusta demasiado y es en el color Command, que es como un naranjita, pero bien nice, bien brutal. Este color me gusta y lo voy a usar hoy. En ese color. Ok, y por último, para que todo se quede en su lugar y para que me veo mate todo el día, voy a estar usando este spray de Too Faced. Eso es el Too Faced Peach Mist Mattifying Spray. Y voy a usar esto. Este spray es uno de mis favoritas. El otro que me gusta usar es Herbal Decay. Herbal Decay. ¿Tú me estás escuchando? Urban Decay D-Slick. Pero esto me encanta y el olor, oh my god, pura fruta huele esto. Ponerme el abaniquito. Y eso es todo. So aquí es el look de, todos los días, como quien dice. Me gusta este look, me encanta porque me gusta el color, es bien vibrante, especialmente para mí que mayoría del tiempo soy bien pálida. So, espero que te gustó este video, que te gustó este look, y si tienes algún opinión, quiere que yo haga algo, otra cosa en español o cualquier otra cosa en inglés, español, lo que sea, me dejan saber, me deja en comentario abajo en este video. I hope that you guys enjoyed this video. It definitely made my tongue working because I usually am translating a lot during the week, and then on the weekends that's my break, but then again, not all the time because me and my husband speak a lot of Spanish as well. But I hope that you guys like this video. Please comment below, like and subscribe if you're new to this channel. Por favor, si gusta este video, dale un like, dale un me gusta y suscríbete a mi canal si es nuevo. Bueno, eso es todo. Espero que te haya gustado este video y bueno, yo me voy corriendo, me voy para la venta, como dice mi papá, y bueno, ahí te vamos a ver en el próximo video. Muchas gracias por tu atención. Adiós.